El siguiente formato a diligenciar es el tercero del seguimiento de la ejecución del plan de ordenamiento y final. Este formato corresponde a los indicadores para proyectos. Vamos a acceder a esta base de datos o a este indicador a través del botón de indicador para proyectos. Nos lleva a una pantalla de captura de información en la cual vamos a registrar todos los proyectos considerados en el programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial del municipio. Aquí los vamos a relacionar absolutamente todos los proyectos porque vamos a averiguar, vamos a hacerle seguimiento qué pasó con los proyectos definidos en nuestro plan de ordenamiento. La idea es que todos los proyectos que se registraron en la matriz de fines y medios deben estar relacionados acá, ¿verdad? Deben ser los mismos. Las variables son las siguientes. Yo debo para cada proyecto definir el componente. Si este proyecto corresponde al componente general, urbano o rural, a qué hace referencia, a qué componente corresponde, a qué elemento estructurante aporta, ¿sí? Aquí ya vamos a colocar el nombre del proyecto y el indicador del proyecto. No todos los proyectos pues tienen definido su indicador en el nombre, sino que hay que hacerle seguimiento a los proyectos teniendo en cuenta el indicador que se haya definido. Por ejemplo, podemos decir mejoramiento de vivienda campesina y el indicador es viviendas mejoradas. Entonces, se hace importante que siempre el proyecto vaya acompañado del indicador. Todo proyecto debe tener, igual que un indicador, una línea base. ¿Cuál es el valor físico inicial del proyecto? Si era que había algo, si es que lo íbamos a terminar, si es que lo vamos a ampliar, entonces vamos a colocar acá el valor físico inicial. Si el valor físico inicial es 0 porque no existía, vamos a colocar 0 y aquí vamos a colocar el año a que hace referencia el valor inicial, ¿sí? ¿Cuál es el valor que vamos a obtener al final del proyecto? Es decir, ¿qué vamos a obtener? ¿Cuántos? 1. ¿Sí? ¿Y cuántos años se definieron para la ejecución de este proyecto? Esa es la línea base del proyecto. ¿Qué había? ¿Sí? ¿Qué pretendo lograr? ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo? Esas son como las preguntas que debemos resolver con estos datos. Una vez resolvamos estas preguntas del proyecto definido, vamos a un cuadro que se llama resumen del proyecto. Este resumen del proyecto lo vamos a diligenciar de último. De último, ¿qué quiere decir? Que este me resume toda la vida del proyecto. Pero para efectos del seguimiento nosotros debemos mirar qué ha pasado con el proyecto en sus diferentes periodos de gobierno. Es decir, para cada proyecto vamos a mirar, vamos a pasar acá, qué tanto se avanzó. ¿Sí? Aquí hay una variable que dice valor físico programado. El valor físico programado lo vamos a colocar si efectivamente había una programación del proyecto, es decir, qué tanto íbamos a hacer en cada programa de gobierno. Si el valor programado no existe, vamos a colocar el valor que ejecutamos, ¿verdad? El valor que ejecutamos. Entonces, si no lo hay el valor programado, entonces vamos a colocar el valor ejecutado y vamos a colocar el mismo valor programado para que nos dé un cumplimiento del 100% con la fórmula. Y aquí vamos a colocar la inversión en el periodo de este proyecto, ¿verdad? Entonces, para dar claridad, yo no tengo programado en el proyecto, pero yo hice 10. Entonces voy a colocar 10 para
para que el avance en el periodo, es decir, que yo programe lo que ejecuté. ¿Por qué? Porque no tengo una programación. Entonces vamos a asumir que la programación es igual a la ejecución única y exclusivamente cuando no hay programación, ¿verdad? Y vamos a colocar acá el valor de la inversión. ¿Cuánto fue la inversión del municipio en este proyecto? Y lo mismo lo hacemos en cada uno de estos periodos de gobierno. Valor programado, valor ejecutado, me mide a mí un porcentaje la inversión del periodo. ¿Sí? Todos los periodos van acá. Es decir, si el proyecto se terminó en el primer periodo, pues obviamente se da por terminado. Entonces no deben haber ejecuciones a posterior, ¿verdad? Y aquí vemos si el proyecto se ejecutó en varios periodos, por etapas, entonces el proyecto debe aparecer con ejecuciones en otros periodos. Aquí al inicio del proyecto hay algo que se llama estado. Si ese proyecto ya fue ejecutado, le vamos a poner X, ¿cierto? Pero si yo le coloco X, de todas formas yo tengo que identificar en cada una de estos periodos cuál fue la ejecución física y cuál fue la ejecución financiera del proyecto hasta cuando este se dio por terminado, ¿no? Hasta cuando este se dio por terminado. El valor acumulado él lo calcula, lo suma automáticamente, él suma cuál es el valor físico de todas las ejecuciones en los periodos de gobierno, cuánto se ejecutó, y él suma toda la inversión, es decir, yo puedo saber este proyecto si ya se terminó, si está en ejecución, ¿sí? Y si no ha sido ejecutado, y aquí me muestra cuánto fue la ejecución física, qué porcentaje de ejecución hay, cuánto fue la inversión, y yo aquí puedo hacer unos comentarios. Puedo hacer un análisis, puedo hacer una aclaración, puedo ampliar a través de un comentario algo que parezca error, pues con el comentario va a ser algo normal que pueda pasar en la ejecución de un proyecto. Esto mismo lo vamos a hacer absolutamente para todos nuestros proyectos. No hay que tenerle miedo a esto. ¿En qué sentido miedo? A que pues van a aparecer proyectos que nunca se les asignó nada y que la plata se ha asignado a otros proyectos menos a este. Es lo que queremos verificar. Por eso estamos evaluando qué pasó con los proyectos pues, del POT. Esta base de datos nos lo va a decir, nos lo va a contar, nos va a resumir toda esta información para poder mejorar nuestro próximo plan de ordenamiento y para mejorar en los años venideros la programación de estos proyectos en función de qué, de los elementos estructurantes y de las distintas metas de ocupación del territorio y la visión, bueno, todo lo que hemos visto con anterioridad. Ya una vez diligenciado, vamos a salir, esto nos lleva a la pantalla principal. Al frente de los indicadores para proyectos hay un botoncito que es una listica, y es una listica en donde me va a mostrar todos los proyectos, como con la información más relevante, el indicador, el estado, la propuesta, la meta propuesta, el valor acumulado, porcentaje de ejecución, inversión y comentarios. Entonces yo voy a tener un listado de todo y en la parte superior va a haber un resumen gráfico de las principales variables, por ejemplo, el total de proyectos, el estado de ejecución de los proyectos, cuánto ha sido la inversión de los proyectos, ¿cierto? De la inversión POD a través de sus proyectos, cuál ha sido la inversión por componentes, cuál ha sido la inversión por los diferentes elementos. Y podemos a futuro, una vez tengamos esta base, las personas pueden generar otros indicadores, ¿sí? ¿Para qué? Para poder tener resumido y para poder llevar información como una especie de tableros de control a nuestros informes técnicos y tomar las medidas. Acá ya nos podemos salir, ¿sí? Solamente habría un botoncito acá, el de indicadores, que es un botón como de ayuda. Es una batería de indicadores en diferentes planes de ordenamiento, ¿sí? En donde se muestra el nombre del indicador, la unidad de medida y la fórmula, ¿cierto?
Esto es como una especie de ayuda. Cada entidad territorial puede generar sus propios indicadores, puede tener indicadores muy distintos a estos, porque cada municipio tiene su propia realidad y sus propias metas a alcanzar. Ya con este último instructivo sobre el formato, podemos decir que tendríamos diligenciado los formatos anexos, ¿sí?, que me van a permitir generar un expediente o implementar un expediente pues, municipal del plan de ordenamiento, orientado al plan de ordenamiento, con una información válida, con una información resumida y de fácil, digamos, diligenciamiento. Importante también mencionar que el componente de lectura operativa y selectiva del POT se diligencia solamente una vez, ¿sí? Se diligencia la parte del mapa conceptual solamente una vez, es decir, es toda la propuesta del plan de ordenamiento, se va a quedar allá. Lo que sí va a ser dinámico y sobre lo cual, digamos, los municipios deben de trabajar es sobre el segundo componente. Una vez esté hecho el primero, es el seguimiento a la ejecución del POT. Los indicadores para objetivos son, en la medida que cambien, yo los debo ir alimentando periódicamente, lo mismo los indicadores del modelo de ocupación y lo mismo los indicadores para proyectos. Estas tres opciones son dinámicas y deben de irse actualizando periódicamente y son la base para rendir los informes de avance del plan de ordenamiento, ¿sí?, definidas en el decreto 1232 y que es requerida anualmente simultáneamente con el informe de ejecución del plan de desarrollo municipal. Espero que les haya gustado este aplicativo, que le saquen mucho provecho. La Dirección de Desarrollo de Ordenamiento Territorial estará atenta a cualquier inquietud, especialmente el grupo de ordenamiento territorial, para mejorarlo, para recibir sus inquietudes respecto del diligenciamiento de las encuestas y de la estructuración del documento de expediente municipal. Que tengan muchos éxitos con este aplicativo. Muchísimas gracias. Bienvenido.